Vamos a ver ahora concavidad y convexidad y antes vamos a ver estas figuras de aquí. En la figura de la izquierda vemos que los puntos x1 y x2 están en el dominio de definición de la función f y tenemos que dibujada la gráfica de la función y tenemos también esta recta de aquí, ¿vale? O esta porción de recta, mejor dicho. Bueno, pues esto es un segmento. Un segmento no es más que una porción de una recta entre dos puntos del plano. Ya está. Bueno, lo que observamos en la figura de la izquierda es que este segmento entre los puntos x1, f de x1 y x2, f de x2, el segmento está siempre por encima de los puntos de la gráfica. Y en esta figura de la derecha lo que observamos es que el segmento está siempre por debajo de los puntos de la gráfica. Vamos a definir con el segmento y con la gráfica, vamos a definir cuándo una función es convexa y cuándo es cóncava en un intervalo. Diremos que una función f definida en un intervalo i de los números reales y dado el segmento que une los puntos x1 y f de x1, perdón, x1, f de x1 y x2, f de x2, diremos que la función f es convexa en el intervalo i cuando el segmento nunca se sitúa por debajo de la gráfica de la función para cualquier par de puntos x1 y x2 del intervalo. De la misma forma diremos que es cóncava en el intervalo cuando el segmento nunca se sitúa por encima. Y diremos que es estrictamente convexa cuando el segmento está siempre por encima o estrictamente cóncava cuando el segmento está siempre por debajo. Vamos a ver la diferencia entre que nunca se sitúa por debajo o que el segmento está siempre por encima, para ver la diferencia entre convexa y estrictamente convexa. En las dos figuras anteriores, si nos fijamos en la figura de la izquierda, aquí vemos que el segmento se sitúa siempre por encima. ¿Vale? También es cierto que nunca se sitúa por debajo, pero si en algún trocito del segmento tuviésemos que la gráfica de la función estuviese exactamente a la misma altura del segmento, es decir, que el segmento solapa con la gráfica de la función, pues tendríamos que la función sería convexa. En este caso de aquí, no solo es convexa, sino que también es estrictamente convexa. Y bueno, en el caso de aquí, lo que observamos, en el caso de la derecha, observamos que la gráfica de la función está siempre por encima, o lo que es lo mismo, el segmento está siempre por debajo, como diría Rajoy, y lo que se observa es que en este caso de aquí, la gráfica de la función no solapa nunca con el segmento, por lo tanto la función es estrictamente cóncava. También es cóncava, ¿vale? Pero es estrictamente cóncava. El segmento nunca está por encima, por eso es por lo que es cóncava, pero es que además está siempre por debajo, con lo cual es estrictamente cóncava.